Bueno, vamos comenzando. Buenas noches a todos. Bienvenidos a estas jornadas Argentina 2050. ¿Qué país queremos en 30 años y cómo lograrlo? Estas jornadas están organizadas por el Movimiento Argentina 2050 y tiene la adhesión del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, CEICS, de ATE Cultura, del Grupo de Trabajo Izquierdas y Luchas Sociales en América Latina de Claxo y del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina, INDIAL, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Quería comentarles, para aquellos que usen redes sociales, que estamos empleando el hashtag Argentina 2050 en las redes sociales, con minúscula, pese a que buscamos el desarrollo de un país con mayúsculas, pero por estas cuestiones del Twitter y otras, el hashtag es así, Argentina 2050, y también pueden seguirnos en las plataformas de Face con el mismo título, la página web Jornadas Argentina 2050 y en YouTube. Esto es importante porque estas actividades están siendo filmadas y van a poder verse en estas plataformas, ¿sí? Hoy es el primer día de estas jornadas, vamos a estar debatiendo también durante mañana viernes, al igual que hoy a partir de las 17 horas, y el sábado y domingo vamos a estar desde tempranito, desde las 10 de la mañana, para poder dar lugar a las más de 40 mesas de discusión que tenemos programadas. Desde nuestro punto de vista como organizadores, como promotores, el objetivo que nosotros nos planteamos es elaborar, esbozar un horizonte de país deseable de aquí a 30 años desde el punto de vista de la clase obrera, porque ya sabemos qué país desearían los liberales o la burguesía. El asunto es discutir cuál es el país deseable desde los intereses de la clase trabajadora, de la clase obrera. Somos conscientes que un proyecto de esta naturaleza no puede surgir de los esfuerzos de un individuo, ni siquiera de un grupo de individuos. Es algo que no se elabora, que no se produce de la noche a la mañana. Por eso nosotros elaboramos un programa de acción, que es un programa en construcción, un programa en desarrollo que debe desplegarse para abarcar otras áreas de la vida social, que debe complejizarse, que debe completarse. Por eso mismo, a medida que lo elaboramos, lo sometemos a una discusión pública con quienes creemos están en una búsqueda similar a la nuestra, para en un debate fraterno poder avanzar en esa línea de vislumbrar, de delinear un país que nos sirva a la clase obrera, un país que refleje nuestros intereses y que haga avanzar el desarrollo del conjunto de esta sociedad. Y esta invitación hemos tenido una excelente respuesta. Producto de ello es este importante panel y panelistas que me acompañan, que ahora voy a pasar a presentar. En primer lugar, quería aclarar que vamos a contar con un video que nos ha enviado Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y de la Central de Trabajadores Argentinos Autónomos, CTAA. Él está de viaje, pero nos ha dejado un saludo
ahora tras la presentación vamos a proyectar ese video. Me acompaña también Víctor de Genaro, presidente del Congreso del Partido Unidad Popular, concejal del Partido de Lanús, exdiputado nacional, exsecretario general de ATE y la CTA. Está también Eduardo Sartelli, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, militante de Razón y Revolución y de Vía Socialista. Había comprometido su presencia Natalia Saracho, quien es diputada nacional del espacio Patria Grande y que nos ha avisado con anticipación de que ha tenido a último momento una importante reunión en Ezeiza, por lo cual nos acompaña hoy del mismo espacio el también diputado nacional Federico Fagioli de el Frente Patria Grande en el Frente de Todos. Vamos a iniciar con el video, tengo entendido. Buenas tardes. Desde la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma queremos agradecer a las organizaciones que integran el movimiento Argentina 2050 por haber elegido la sede de nuestro anfiteatro Eva Perón para desarrollar esta charla inaugural y las distintas actividades que este encuentro promoverá para debatir entre intelectuales, representantes de organizaciones sindicales, sociales, políticas, la perspectiva de nuestro país para los próximos 30 años. Es indispensable para argentinas y argentinos construir un pensamiento estratégico, una perspectiva que nos permita romper con las cadenas de la dependencia, construir una perspectiva emancipadora y la construcción de una sociedad más justa en el marco de la unidad de nuestra América Latina y caribeña. Para las trabajadoras y trabajadores que formamos parte de esta Asociación Trabajadores del Estado y nuestra central, es un placer poder compartir estos debates, que nuestra casa sea la casa de todas las organizaciones populares y que la construcción de un pensamiento estratégico que construya unidad del movimiento popular en la Argentina en una perspectiva emancipadora y de justicia social sea la perspectiva que nos proyecte hacia adelante, construyendo pensamiento propio y construyendo unidad y fuerza organizada para poder sostenerlo en el tiempo y en la perspectiva de una patria para todas y para todos. Que las jornadas sean plenas, fructíferas y que nos ayuden a fortalecer esta perspectiva y este pensamiento. Le paso la palabra entonces a Eduardo Sartelli. Bueno, por empezar, gracias a los compañeros que me acompañan en la mesa por venir, por participar de este intento de debate amplio y fraterno. Gracias a la gente de ATE y a las palabras de Cachorro por auspiciarnos aquí y mostrar una rara capacidad de pluralismo en la Argentina, donde solo se escuchan los que piensan igual y no hay debate. Así que agradecemos eso. Dicho esto, yo voy a exponer brevemente lo que es nuestro programa y el contenido de ese programa y la razón de ese programa. ¿Por qué hablamos de Argentina 2050 y no de Argentina 2023? Y por qué es necesario la construcción de cierto instrumento y de cierta estrategia para obtener un resultado. Es decir, hay un problema, ese problema tiene una solución. Para implementar esa solución hace falta un instrumento y si lo resolvemos
llegaremos a cierto resultado. Dicho de otra manera, la acción política no es acción política por acción política, es decir, de la política profesional, de me presento y hoy digo marihuana libre y mañana muerte a todos los que consumen, y según varíe la opinión pública, los medios, las encuestas. Es decir, una política que sea sustantiva, que busque la transformación real del país, porque hay que dar una mala noticia, y hay que darla porque de tanto que estamos metidos en esto nos acostumbramos. La Argentina está desapareciendo, y está desapareciendo delante de nuestras propias narices. Cuando yo era chico no había rejas en las casas. Ahora uno ve Rosario. Yo vivo en San Martín, no preciso ver Rosario. Cuando yo era chico, el nivel de vida de la familia obrera alcanzaba para que uno de los padres trabajara, el otro se hiciera cargo de los problemas del trabajo en la casa, los chicos fueran a la escuela. Esa familia no existe más, porque tienen que trabajar todos, hasta los niños, haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Y podemos dar muchos ejemplos. La Argentina está desapareciendo delante de nuestras narices. Y eso significa que si no hacemos un ejercicio de recuperación de la capacidad nacional, nos quedamos sin país. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Desapareció la Unión Soviética. Puede desaparecer la Argentina. No es cierto que estamos condenados al éxito, no es cierto que esta experiencia nacional no pueda terminar muy mal. Ya sea manteniendo la misma forma, pero en condiciones tales que no vale la pena ni siquiera llamarse Argentina, en un territorio de esclavos miserables, o directamente, como es más probable, perdiendo incluso la propia forma nacional. De manera tal de que lo que estamos discutiendo es la continuidad o no de esta experiencia nacional. Es decir, si va a haber una Argentina para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y en todo caso, ¿qué Argentina? Por eso es importante que hablemos de Argentina 2050. Que veamos los problemas estructurales que no se resuelven en menos de una generación. Nosotros pusimos 2050 y calculamos 30 años, porque es el tiempo que le llevó a Corea transformarse de un país campesino, invadido y en la miseria más absoluta, a una economía muy injusta, muy salvajemente capitalista, pero muy desarrollada, que en cuanto al movimiento social coreano del sur se ponga en marcha, podría tranquilamente darle base a una vida social muy superior. Podría ser Suecia si quisiera. 30 años le lleva a China, 30 años le lleva a Japón. Es decir, los problemas argentinos, la profundidad de los problemas argentinos requieren de un esfuerzo de esa magnitud. Cualquiera que diga otra cosa, llego y le prendo fuego al Banco Central, llego y reparto plata, no, es la mejor forma de garantizar que seguimos como estamos. Y aunque parezca mucho, si no empezamos ahora, no llegamos. Piensen que la democracia en la que vivimos ya tiene 40 años. 40 años. Que el 2001, ese episodio que todavía muchos mentamos todo el tiempo y tenemos grabado, pasó hace 20 años. Hay que inventar otro país. La enfermedad argentina es sencilla de describir. Tiene que ver con un capitalismo que es incapaz de desarrollarse ni como capitalismo ni como otra cosa. Yo lo he explicado muchas veces, en otras discusiones se pueden explicar, se pueden ver con más detalle, pero básicamente, más allá de la forma social, y para nosotros la forma social es muy importante porque la forma social es lo que abre una puerta de salida. Sin un cambio de forma social no hay salida. El capitalismo argentino ya intentó muchas veces, lo hace todos los días, salir a la manera capitalista. Keynesiano, reformista, y acá estamos. Es un péndulo entre los que, con buena voluntad, suponemos, quieren repartir pero no saben producir, y los que se supone que saben producir pero no van a repartir nada.
y esas dos políticas se alternan en una debacle general donde finalmente no se reparte nada, no se genera ninguna riqueza y la Argentina está cada vez más pobre. Pero más allá de la forma social, que es la clave de salida, está un hecho técnico, un hecho real, y es el hecho de que la Argentina es un país agrario con una estructura industrial. Y esa estructura industrial que le da vida a la masa de la población que no sabe que es un país agrario. Por eso la presidenta puede llegar a decir que la soja es un yuyo. O sea, la Argentina vive del campo y no sabe, no lo sabe. Porque el 90% de la población vive en las ciudades, vive de otra cosa. Pero esa otra cosa no es viable. La industria argentina como tal, las actividades productivas como tal en la Argentina hoy no tienen función. No nos compra nadie nada. No podemos existir a partir de nuestro propio trabajo. Por eso la necesidad de protección, de devaluación, etcétera, 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 que son formas de patear la pelota para adelante, endeudarse, devaluar, empobrecer a la gente. Son formas de patear la pelota para adelante. La Argentina fue un país que arrancó muy bien. Imagínense un padre joven, 25 años, que lleva a un niño, a su hijo, por la playa. Va caminando. El nene, 2, 3 años, se cansa. ¿Y qué le pide al padre? Que lo lleve sobre los hombros. El padre, que es joven, se lo sube a los hombros. Y pasean tranquilamente y no pasa nada. Volvemos 20 años después a la misma playa y observamos a un padre que ya es un adulto que empieza a peinar canas y a un niño que ya es un joven bastante grande que todavía no se bajó. Y el resultado objetivo es que esa persona tambalea en la playa. Volvemos 20 años después y nos encontramos a un pobre anciano enterrado en la arena con un adulto mayor que no se quiere bajar. Reemplacemos agro por industria y más allá de las simpatías y las ilusiones que tengamos por esto o aquello, eso no se puede sostener, porque el agro, el padre, puede sostener una sociedad, siempre y cuando esa sociedad sea muy sencilla y no tenga mucha gente. Podemos mantener un país con 40 millones de vacas y 30 o 40 millones de toneladas de cereal si ese país tiene 6 millones de habitantes. No lo podemos mantener si tiene 45 millones. Por eso toda solución liberal de dejar que funcione lo que solo funcione y el resto se cierra, implica, como decía Aldo Ferrer, que veníamos citando en la mesa anterior, implica que a la Argentina le sobran 20, 30 millones de habitantes. Por eso la solución liberal es inviable. Lo que dice Spert, dediquémonos nada más que a eso, es inviable. No van a gobernar nunca porque les va a explotar en la cara, y si lo hicieran sería un genocidio. ¿Sí? Ahora, la otra, la de seguir sosteniendo una estructura deficitaria, inútil, a fuerza de subsidio y a esperar que el sujeto burgués haga lo que se supone que tiene que hacer, es lo mismo que esperar que llueva, como decía una canción de Juan Luis Guerra, café en el campo. Y que solo se trate de recogerlo. Es esperar lo que ya no, hace 70 años que no sucede. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero yo frente a mi casa hay una famosa pyme, que es, no voy a mencionarlo para que no lo escrachen por ahí algún día. Pero claro, cuando las cosas andan mal, el tipo agarra la cacerola y sale. ¿Sí? Cuando llega el subsidio, guarda la cacerola y empieza a exigir que le rebajen los impuestos y se compra la 4x4. Y entonces subsidiamos a una burguesía choriplanera que vive del Estado. No se cansa de insultar al Estado, pero vive del Estado. Y entonces ahí está la forma social. ¿Cuál es el sujeto que elegimos para sacar a la Argentina adelante? Lo que no podemos seguir haciendo es seguir subsidiando a quienes son el cáncer del país. Y es la hora de tomar el problema en nuestras manos. Hay que hacerlo en un mundo hostil. No es fácil, porque si la revolución socialista estuviera en marcha, la cosa sería más sencilla. Es decir, esperemos que los rusos, los chinos y los europeos y los yanquis hagan la revolución social, y si eso sucede, el mundo cambió y nosotros lo único que tendremos que hacer es preguntar, muchachos, ¿qué quieren que hagamos? Porque el cambio sería tan radical que no tendría vuelta atrás, etcétera, etcétera. No estamos ahí. Han pasado de la última oleada revolucionaria más de 60 años. Cuba fue hace 63. 49 años pasaron desde Vietnam. 51 años del Cordobazo. Desde los años 70 en adelante, desde
mitad de los 70, vivimos un dominio burgués sin límite, que se consolida con la famosa caída del muro de Berlín, en realidad la caída de la URSS, de lo cual hace ya 32 años. ¿Esto qué significa? Significa que no estamos en un mundo como en los 70 que nos permite pensar una serie de alternativas. Y eso tiene que ver con la propuesta que nosotros hacemos. Tenemos que hacer una propuesta que tenga que ver con el mundo real, no con el sueño imaginario de la revolución bolchevique y cosas por el estilo. El mundo real. ¿Cuál es el mundo real? Y la verdad es que desde los años 90 hubo una gran rebelión de los que perdieron. O sea, los que perdieron en los 70, ajuste, neoliberalismo, se rebelaron a fines del siglo XX, produjeron en Argentina, en toda América Latina, en muchos otros lugares, rebeliones muy importantes que dieron lugar a las llamadas experiencias populistas. Y esas experiencias fracasaron radicalmente. Nunca fueron lo que dijeron ser, y lo que hicieron fue, en todo caso, en el mejor de los casos, construir a la alternativa que hoy tenemos que enfrentar, el consenso liberal. Un consenso que abarca a todos los partidos, que señala que la única forma de salida es el ajuste, es la reforma tributaria en contra de los trabajadores, la reforma jubilatoria para que no te jubilas nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Uno esperaría que la gente anduviera por la calle a los cascotazos y eso sucede. Pero en realidad lo que estamos viendo en los últimos 20 años en América Latina es lo que nosotros llamamos una situación allendista. Por Allende. No por casualidad se cumplen 50 años de golpe contra Allende. ¿Por qué es importante pensar esta experiencia? Porque es lo que nos puede pasar. Boric no pensaba ni siquiera ganar la interna de la coalición que lo llevó al poder. Y le ganó a Jadue. No pensaba ser presidente y llegó a presidente. Un diputado por Punta Arenas, o sea, más al sur que Tierra del Fuego. Que hace 10 años andaba por la calle como estudiante tirando cascote. Castillo, Pedro Castillo, no imaginaba ni siquiera que iba a llegar a la línea final. Es presidente frente a Keiko Fujimori. Gustavo Petro. Lula salió de la cárcel a la presidencia. ¿Qué significa esto? Significa que hay una forma de manifestación de la rebelión que tiene que ver con ese sujeto con el cual no abordamos nunca, la democracia burguesa. Es decir, que te puede pasar lo que Allende, que te elijan presidente sin que haya un movimiento insurreccional detrás. Yo digo provocativamente, Lenin la tenía fácil. Se cayó el zar, se cayó el ejército. Lo único que tenías que hacer era convencer a la gente que ya estaba armada de que había que usar las armas. Todo el poder a los soviets. Cuando lo digo fácil, lo digo entre comillas, por supuesto. Pero peor la tenía Allende, que tenía que hacer todo eso sin un solo revólver. Y tenía que confiar en que el ejército no se levantara. Es decir, no podía hacer la cosa más elemental, como diría Montesquieu. ¿Qué hacer contra la fuerza sin ella? Qué difícil. Porque tengo armas, por lo menos peleo. Conclusión. Aunque no lo crean, en la crisis del sistema político en el que estamos, en lo que parecen personajes de la nada, de derecha y de izquierda, porque dijimos una serie de gente que uno podría amontonar en el espectro de la izquierda genérica, digamos, pero Bolsonaro era un oscuro militar, que transformado en diputado, que decía barbaridades, terminó presidente de la República. Trump era un empresario ridículo, presidente de los Estados Unidos. Giorgia Meloni. Es decir, estamos en el mundo en el cual, en cualquier momento, una coalición popular con un programa puede llegar al gobierno. Y el problema de llegar al gobierno sin tener el poder es que uno llega al gobierno para gobernar sin tener el poder. Y como decía Allende, conquistamos el gobierno, hay que conquistar el poder. Esa es la oportunidad y el peligro. Es la oportunidad porque no hay que dejarse desilusionar. No es cierto que no podamos armar una alternativa que pueda producir un resultado sorprendente. No es cierto. Y al mismo tiempo, si no es cierto, tenemos que prepararnos para no fracasar, porque si fracasamos, ya sabemos lo que pasa.
Conclusión. ¿Qué es lo que no tenemos que repetir para no fracasar? No podemos repetir las experiencias que nos llevan a buscar al burgués bueno. El burgués bueno no existe, y mucho menos en la Argentina. No existe tal burguesía nacional, no existe ni tal empresario innovador, no existe tal cosa. Podemos discutir por qué no existe, un montón de cosas, pero es una constatación de los hechos. Acá no se golpean la puerta de los cuarteles porque queremos desarrollo y no nos dejan. No, se golpean la puerta de los carteles por subsidio. Acá no se pone plata en las candidaturas de tal o cual candidato porque queremos desarrollarlo y no nos dejan. Se pone plata en la candidatura, ¿para qué? Para el negociado que viene después. O sea, una burguesía choriplanera. Conclusión. No podemos repetir esa experiencia. Ya tuvimos a Perón. Y fue un fracaso. Ya apostamos a la alianza y fue un fracaso. Ya se apostó a Néstor y Cristina y acá estamos. Porque yo quiero recordar que estamos ahora y Macri ya no está. Y todas las cosas que estamos diciendo que están mal, no se les pueden achacar solamente a un tipo que gobernó 4 años frente a otros que gobernaron 18. Conclusión. Esa salida en algún momento tenemos que concluir que es falsa. Y tenemos que decir, el sujeto, la forma social, no es la alianza popular con la burguesía. El sujeto es la clase obrera. Y tenemos que ir hacia la unidad de la clase obrera. Obviamente, para eso hay que tener un plan consistente y realista. Ahora voy del otro lado, porque yo no me quiero poner en alguien que pontifica desde afuera. Yo formo parte de todo ese amplio espectro que se llama izquierda y asumo los errores cometidos por mí y por otro, porque, digamos, es un barco común. Hay un error que no podemos seguir cometiendo. No podemos seguir esperando el milenio. Yo no soy reformista, no tengo por qué planificar nada. El socialismo va a llegar algún día y se va a instalar acá como un marciano bajando por un ovni y vamos a ser todos felices. ¿Y qué es el socialismo? No sé, pero es muy bueno. Siempre me hace acordar al capítulo de Los Simpsons donde Bart se hace pasar por amante de la maestra y la maestra le dice, quiero encontrarme, y él le dice, no sé, ¿y cuándo será? ¿Quién sabe? Bueno, y con la revolución y ciertas variantes de la izquierda en Argentina, pasa más o menos eso. ¿Cómo es el socialismo? No sé, pero es muy bueno. ¿Y cuándo va a llegar? Algún día. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? De alguna manera. Es obvio que eso no puede interesar a nadie, y esa es la razón por la cual esas variantes piden que la gente los vote para tener una voz en el Congreso. O sea, no tienen vocación de poder, porque tener una voz en el Congreso no es tener poder. Es una oportunidad para muchas cosas, por lo que sea, pero no es tener poder, no es que las cosas se deciden en el Congreso, mucho menos porque haya un diputado. Conclusión, no tienen vocación de poder. Podemos gritar que Trotsky, Lenin, que los bolcheviques, que vamos a hacer la insurrección y los vamos a matar a todos contra la pared, lo que quieran, pero en la práctica lo que se hace es un parlamentarismo muy estrecho, que no tiene vocación de poder, con la excusa de que algún día vendrá el socialismo. ¿Y qué pasa si algún día la gente, como puede suceder ahora, te vota? Y te vota tanto que no solamente te mete en el Congreso, sino que te hace presidente. ¿Y qué harías? Bueno, yo repaso las ofertas de la izquierda de la que hablamos y no hay nada. No sabrías qué hacer. No sabrías cómo gobernar una sociedad que ni siquiera conoces. Entonces, de esos errores hay que darse cuenta. De esos errores, de esperar el milenio o de confiar en un burgués bueno, hay que darse cuenta, ya los cometimos muchas veces. Entonces, a nuestro juicio, llegó el momento de la alternativa obrera, que en el estado de conciencia actual puede empezar tranquilamente como un laborismo. No pedirle a todo el mundo, reconstruyamos la Cuarta Internacional porque ese es el punto máximo de la conciencia, como un laborismo, como un partido que reúna a las diferentes organizaciones obreras de la Argentina con pluralidad de posiciones ideológicas, que se conforme como un continente de un debate acerca de cómo podemos sacar a este país adelante, pero con independencia de la burguesía, con realismo y con independencia de la burguesía. Si no nos animamos
a esa construcción y el resultado es que vamos a seguir divididos y yendo cada uno por su parte a repetir los mismos errores. Y ahí entonces va la cosa muy simple, pues ya se me acabó el tiempo, de repetir una propuesta, el socialismo argentino. Yo creo que los socialistas, sobre todo los que nos decimos revolucionarios, tenemos que hacer un mea culpa. Hay que bajar el socialismo a la tierra. ¿Sí? Es muy lindo hablar de una sociedad sin clases, sin esto, sin Estado. A la mañana, citando siempre la famosa frase de Marx, vamos a pescar, a la tarde vamos a ser artistas y a la noche no sé qué cosa. Sí, todo eso es muy bonito, pero mañana cualquier trabajador argentino, incluso yo que soy docente, yo no soy un privilegiado como dijo alguien, ¿sí? Tiene que ir al cajero, meter la tarjeta y sacar la plata porque hay que pagar cosas. Entonces todo muy bonito, pero si no podemos hacer eso, nos quedamos en el testimonialismo. Y hay que definir la Argentina que queremos. ¿Cuál sería esa Argentina? ¿Qué sería el socialismo nuestro? Por empezar, obviamente, parte de la abolición de la propiedad privada en las condiciones que señalábamos en la mesa anterior. Es decir, tenemos que hablar de un país complejo, que no es que llegamos mañana y decimos no hay más propiedad privada y todo es de todos, eso son tonterías. Hay que armar una estructura productiva con diferentes formas de propiedad, que es una cosa muy compleja, pero que básicamente va hacia una sociedad donde no hay clases sociales, o por lo menos se reduce esa contradicción de clase que domina la sociedad en la que vivimos y que permite la explotación. Una sociedad con un elevadísimo nivel tecnológico, hay que abandonar todo romanticismo que permite la crítica vulgar de la derecha, según la cual el socialismo, como me dijo una alumna una vez en una clase, usted habla del socialismo y yo pienso en gente lavando la ropa en el río. No, eso no es el socialismo. Una jornada de 6 horas de trabajo para todos. Si vamos a hacer el socialismo es para tener más tiempo libre, no para trabajar más. Para trabajar más ya está la burguesía que nos hace trabajar más. Queremos socialismo para no trabajar. Queremos ir a una sociedad de una jornada de 6 horas en el 2050. Con no más de 30, 35 años de vida laboral total, es decir, gente que pueda jubilarse entre los 50 y 55 años como mucho. Que tenga una expectativa de vida a la sueca o a la japonesa, o sea, que pueda vivir 90 años, o sea, que después de haber entregado el esfuerzo de trabajo, quede una vida por hacer. Quede una segunda vida que se pueda disfrutar. Obviamente queremos una sociedad que no esté pensando como un animal. ¿En qué piensa un animal? Y bueno, en comer, dejar en algún lado lo que comió y dormir, y que no lo... Y bueno, un obrero vive así. ¿Cómo va a comer? ¿Dónde se va a acostar? ¿Y cómo va a seguir mañana? Por lo tanto, tiene que haber salud, vivienda y educación aseguradas desde el primer minuto de vida. Obviamente una sociedad sin pobreza, sin desocupación, con una administración mínima, con cargos políticos electorales revocables. Todo eso es posible en 50 años si resolvemos un problema, la elevación de la productividad del trabajo. Dicho de otra manera, si transformamos en la Argentina algo parecido a la capacidad productiva de los primeros 10 países del mundo. Si alcanzamos tecnológicamente a Corea del Sur, a Japón, porque es la mayor productividad del trabajo lo que hace posible mayores remuneraciones, más tiempo libre, más capacidad. Si vendemos trabajo barato, vamos a tener la vida de un trabajo barato. Si vendemos trabajo caro, vamos a tener una vida de trabajo caro. Es tan sencillo como eso. Medidas inmediatas para alcanzar eso. Supongamos que tenemos suerte y en el 2023 llegamos con alguna fórmula. Hay que pensar al revés del consenso liberal. Lo primero que haríamos es incorporación de todos los trabajadores desocupados al Estado. Por 2 razones. Primero, porque el Estado ya paga un montón de cosas y tiene formalmente asalariado a un montón de gente con un montón de planes. Así que no es que vamos a estar inventando demasiado. Ahora, en vez de transformarlos en perceptores de planes, los queremos como parte de un proceso productivo. No de limpiar cunetas y de cortar el pasto, sino de un proceso productivo real. Recuperación de todos los bienes y empresas del Estado enajenadas por la corrupción, por las privatizaciones, por las concesiones que no se cumplen. Reducción brutal del costo de la política,
eliminación del trabajo en negro, plan de reestructuración industrial, reforma impositiva a favor de los trabajadores, fin de los subsidios al capital. El capitalista que quiere ser capitalista, que demuestre que es capitalista. El que quiere subsidios, no. No tenemos por qué regalar el trabajo. Eso nos va a dar una sociedad, en principio, una estructura, que va a tener 3 formas de propiedad. Una empresa estatal. El Estado tiene que ser productor, tiene que dejar de subsidiar a parásitos. Una empresa estatal dominante a gran escala, con gran productividad, alta tecnología. Podemos dar muchos ejemplos de esto. Una empresa mixta. No nos gusta la pyme porque la pyme es ineficiente. Pero la pyme ocupa mucha gente. No podemos decir, mañana no hay pymes. Tenemos que proponerle una empresa mixta. Mitad del Estado, mitad privada, en la cual vamos a gerenciar una gran producción a gran escala, se acaban los tallercitos miserables que piden todo el tiempo flexibilidad laboral y concentramos todo eso en empresas que puedan producir a escala mundial. Y por supuesto seguirá existiendo la propiedad privada, cierro con esto, de cosas que no se pueden estatizar, o sea, no vamos a andar estatizando todos los kiosquitos que salen en la esquina, ¿sí? Y de aquellas empresas que en principio funcionen relativamente bien sin subsidio del Estado, no vamos a ponernos a romper lo que todavía funciona. Con ese plan, para unos primeros 4 años de gobierno, podemos cambiar radicalmente la estructura de la Argentina. ¿Sí? ¿Ese plan es factible? Es factible. Obviamente necesita mucho detalle, hay muchas cosas que hacer, hay mucha inteligencia que poner acá, hay muchos técnicos, hay mucho material humano que hay que poner en juego para precisar esto, porque gobernar un país no es simplemente enunciar cosas. Pero es posible, siempre y cuando abandonemos el militarismo y nos pongamos como sujetos del proceso. Nosotros lo vamos a hacer. A la Argentina no lo salva la burguesía, ni se va a salvar porque llegue el Mesías algún día. La Argentina la va a salvar a los trabajadores si son capaces de organizarse, si son capaces de planificar y si son capaces de estructurar una sociedad donde la realidad sea que ganamos más, vivimos mejor porque somos mejores productores de riqueza. Todo lo demás suena muy lindo, pero es ilusión romántica. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora al diputado Federico Fagioli. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No preparé nada, así que déjenme pensar en voz alta junto a ustedes. Y después, antes de todo, pedirle disculpas porque después me voy a tener que ir medio corriendo y no me voy a poder quedar para la parte del intercambio. Pero bueno, a mí, cuando me plantearon por venir a charlar sobre la Argentina de acá a 30 años, se me despertaban varios puntos por donde arrancar. Yo soy de los que cree que no podemos pensar en Argentina de acá a 30 años si no pensamos en la Argentina de hoy, la situación concreta de nuestro pueblo de hoy, el análisis de la sociedad de hoy y a partir de ahí empezar a pensar cuáles son las definiciones estratégicas sobre las que tenemos que trabajar para poder construir la Argentina de acá a 30 años, ¿no? Yo ahí tengo un montón de debates sobre los que recién con el compañero puedo disentir mucho y parte de eso tiene que ver con que me parece que hay que poder analizar la sociedad en la que nos encontramos hoy. Es decir, nosotros tenemos alrededor de 9 millones de argentinos que están en la informalidad. Es decir, que no están dentro del sistema formal, que muchos de esos son precarizados, trabajadores en negro, muchos son lo que nosotros, y yo, para los que no me conocen, vengo de la economía popular, no soy de la academia, vengo de un barrio popular, soy un vecino de un barrio popular y un trabajador de la economía popular que hoy me ha tocado la responsabilidad de ser diputado nacional y estar pensando una propuesta de país, de Argentina, de salida, de organización a partir desde ese lugar, ¿no?
tenemos millones de argentinos y argentinas que son trabajadores de la economía popular, algunos organizados y otros no. Solo reciben planes sociales 1.300.000 de esos 9 millones de argentinos y argentinas. Y después me parece que lo que hay que entender es que esos compañeros y compañeras son trabajadores y trabajadoras, no son planeros. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de esos trabajadores y trabajadoras trabajan. Y el potenciar trabajo, lo que en algún momento nosotros llamamos salario social complementario, es la necesidad de un complemento salarial, porque esos compañeros trabajan muchas horas, pero lo que falta son derechos laborales. No tienen las herramientas que corresponden en sus unidades de producción, no tienen, por supuesto, no hay una política que valore su trabajo, por lo tanto, no hay una distribución del ingreso correspondiente. Entonces tenés trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de la construcción, que trabajan más de 9 horas, 10 horas, 12 horas por día y no pueden darle de comer a sus familias, por lo tanto siguen inmersos en la pobreza y en la indigencia. 5 millones de argentinos y argentinas y por debajo de la línea de indigencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que para, por lo menos desde nuestro punto de vista, pensar la Argentina que queremos en 30 años, tenemos que entender la Argentina que tenemos hoy y ver las propuestas, iniciativas que queremos generar para ir resolviendo todos esos problemas. Nosotros, no sé si me conocen o no, pero venimos del Frente Patria Grande, venimos pensando hace mucho tiempo un plan de desarrollo humano integral para la Argentina. Para nosotros hay que cambiar el paradigma de sacar el mercado del centro de la escena y poner al humano en el centro de la escena. Y llevar adelante un proceso de construcción de políticas que tiene que ver con una de las cosas, tierra, techo y trabajo, que es las cuestiones fundamentales que deben estar garantizadas para todo nuestro pueblo, que básicamente garantizar el acceso a la tierra para los pequeños productores, medianos productores, porque ustedes saben que hoy el alimento que comemos los argentinos y las argentinas no salen de los agroexportadores. O sea, el alimento que comemos los argentinos y argentinas, las verduras, las frutas, salen del cordón frutícola de La Plata o de distintos cordones que rodean las grandes ciudades. Y esos son productores informales, trabajadores y trabajadoras de la economía popular que le dan de comer a nuestro pueblo. Después los sojeros son productores de soja, de grano, que exportan muchas veces para darle de comer a los animales en otros países, ¿no? Pero todos esos trabajadores y trabajadoras de la economía popular que le dan de comer a los argentinos y argentinas, que son trabajadores de la tierra, son trabajadores que, por ejemplo, arriendan las tierras. No tienen la tierra en sus manos. ¿Se entiende? Y comprar un pedazo de tierra es imposible. Y después tenés los especuladores que especulan con la tierra, que constantemente amenazan. Primero, no los dejan construir viviendas, por lo tanto, viven en condiciones espantosas. Segundo, no hay contratos de alquiler en ese sector. O sea, te suben, te sacan, te echan cuando quieren. Eso también implica, después en el valor de los alimentos, por supuesto. Y ahí una de las cosas que nosotros queremos, a ver, si hay algo que no le falta a la Argentina es tierra. Entonces, ¿por qué no construir un programa de gobierno que plantee, por ejemplo, el acceso a la tierra de esos trabajadores y trabajadoras? No es difícil en la Argentina, compañeros y compañeras, lograr que todos los productores frutihortícolas de los cordones, oasis o valles de nuestro país, que son los que le dan de comer a todos nosotros, que son los que nutren los famosos mercados centrales y demás, tengan un pedazo de tierra para poder producir con dignidad. La famosa frase de la tierra de quien la trabaja. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque yo creo que para pensar la Argentina de mañana hay que pensar cómo resolver los problemas de los argentinos y las argentinas de hoy. Y en ese resolver los problemas de los argentinos de hoy está también qué clase de país queremos. O sea, nosotros ponemos al humano en el centro de la escena y entendemos
que para poder desarrollar eso y para mejorar la capacidad de producción de sus compañeros, para poder llevar adelante ese proceso, es necesario un Estado que busque la forma de ir resolviendo cada uno de esos problemas. Con los trabajadores de la tierra es un poco eso. Después, el problema de la vivienda en la Argentina. Uno de los grandes problemas, y me animo a hacer una pregunta acá, ¿quién acá le es fácil pagar el alquiler de su casa? ¿Quién de los que está acá se puede comprar una casa? ¿Quién de los que está acá se puede comprar una tierra para construir la casa? Es decir, ya ni siquiera es un problema de los trabajadores informales, es un problema de los trabajadores formales, que tenemos muchísimos trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza hoy en la Argentina. Entonces, uno de los temas para nosotros fundamentales es discutamos el acceso a la vivienda de los argentinos y las argentinas, desde los más jóvenes que tienen que tener las oportunidades para poder hacerlo, hasta los más grandes. ¿Cómo generamos un proceso en la Argentina que nos permita que la idea esa de la casa propia se pueda llevar adelante? ¿Cómo hacemos para frenar la especulación inmobiliaria que hay en la Argentina? ¿Cómo hacemos para cortar con los vivos que se aprovechan de los trabajadores y las trabajadoras, defenestran, por ejemplo, una ley de alquileres para poder salvajemente destruir el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que pagan más del 50% de su salario en alquileres? ¿Por qué no una política de Estado de construcción de alquileres sociales, de inmobiliarias sociales, que le permita al Estado regular el mercado y no permitir que estos chantas se lleven el salario de los trabajadores como se lo llevan y sigan especulando y engordando los bolsillos mientras los trabajadores son cada vez más pobres y tenemos cada vez más trabajadores, incluso informales, por debajo de la línea de la pobreza? Y ni hablar, yo vengo justamente de un barrio popular de toma de tierra, o sea, yo tengo mi casa gracias a que me organicé con mi vecino y mi vecina y recuperé de unos especuladores un terreno baldío que lo estaban tratando de quedárselo pagando los impuestos para después venderlo. Entonces, gracias a la organización popular, a la organización de mi comunidad, pudimos llevar adelante un proceso de recuperación de esas tierras. Ahora, ¿eso significa que yo estoy de acuerdo con la toma de tierra? No, yo creo que tiene que haber una política de Estado que nos permita que la oportunidad de acceder a un pedazo de tierra sea para todos y todas. El que lo puede pagar bien y el que no lo puede pagar también tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Es decir, una de las cosas que nosotros venimos planteando es por qué no construir lotes con servicios para los argentinos y las argentinas, para que todos aquellos que necesiten un pedazo de tierra para poder desarrollar su vida, su casa, lo pueden hacer. Y ahí es donde yo discutí mucho, o sea, yo soy parte del Frente de Todos, lo digo, pero tengo profundas diferencias con el Frente de Todos y lo hemos planteado públicamente y de hecho programáticamente también, y lo estamos planteando ahora públicamente en todos lados, pero ¿por qué no llevar adelante un proceso que nos permita discutir la vivienda, el acceso a la tierra, políticas que nos permitan resolver eso y el trabajo? O sea, una de las diferencias que tenemos con muchos compañeros que creen que prontamente se puede lograr el pleno empleo en la Argentina, y yo no creo que haya capacidad productiva, de industria o de producción de alimentos, como mencionaban antes, para absorber a 9 millones, entre 9 y 11 millones de argentinos y argentinas que están por fuera de ese proceso. Entonces ahí es donde nosotros reconocemos también, y que hay que entender, ese fenómeno que surgió ya hace unos años, que se llama economía popular, que son trabajadores y trabajadoras que han sido expulsados, excluidos del sistema formal de trabajo y que se la han rebuscado para seguir produciendo. Y no es que el adoñito, o sea, porque hay una falsa idea, perdón, y voy a ser muy burdo, y perdón si soy burdo, insisto, vengo del barrio, no de la academia, a veces las palabras son más burdas y sencillas. Pero no es que la economía popular es la falsa idea de la doña que tiene una máquina de coser, cose una remera, y esa falsa idea de que esa es la economía popular. Insisto, los trabajadores que le dan de comer a todos ustedes, las verduras y frutas de verduras, son trabajadores de la economía popular. Algunos organizados, en organizaciones, en espacios productivos, que han conseguido un nivel el acceso a muchos más derechos que otros y otros totalmente desorganizados. Entonces, ahí
hay un factor que nosotros creemos que es fundamental, que es la inversión del Estado en entender este fenómeno, que es la economía popular, la economía informal, e invertir en la generación de derechos y en el valorizar las unidades de producción de esos compañeros y compañeras para generar procesos de producción a escala que permitan a esos compañeros y compañeras competir o superar, para mí, a la producción, por ejemplo, de una textil, de un empresario, qué sé yo. Entonces, me parece que eso también hay que debatirlo. Porque yo particularmente no veo, y si alguien lo ve, explíquemelo, pero no veo un sistema formal que vaya a abrazar a todos esos trabajadores y trabajadoras. De hecho, por la robotización, la tecnología y muchas cosas, veo muchos más trabajadores expulsados que incluidos. Bueno, Elon Musk diciendo que hay que pensar un salario universal para el mundo porque por el sistema de producción que están planificando estos tipos, en cualquier momento muchísimos trabajadores quedan sin un trabajo formal. Entonces, esos paradigmas que claramente son nuevos, no los podemos analizar con momentos de la historia que han pasado o con teorías no adaptadas a la actualidad. Entonces, si nosotros no podemos pensar en eso, es realmente complejo. Después, la soberanía, los recursos estratégicos. O sea, nosotros... Yo milito con Juan Grabois, no sé si lo conocen todos, pero... Y una de las cosas que venimos planteando es que hay un nuevo ALCA, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los imperialistas, los norteamericanos, rusos, incluso los chinos, o sea, ven a nuestra región con mucho interés por este nuevo ALCA, que son los recursos estratégicos, que es el agua, que es el litio, que son los combustibles y minerales raros, y que son los alimentos. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos que poder construir fuerzas que nos permitan defender los recursos estratégicos, ponerlos al servicio de nuestro pueblo, y a partir de ahí, con ese desarrollo, que por supuesto tiene que haber un Estado a la cabeza de ese desarrollo, tiene que estar la capacidad siempre y sin olvidarnos de cuidado del ambiente, porque si no cuidamos el ambiente en 10 años, en 30 años, va a matar, no sé si va a matar o en qué condiciones va a estar nuestro planeta, ¿no? Que ese es otro eje que quería plantear, ¿no? O sea, es muy difícil pensar la Argentina 30 años si no tenemos una política seria de protección del ambiente, de desarrollo de los recursos estratégicos de una forma sostenible y demás. No hay que olvidarse de mencionar ese proceso, la economía circular y demás. Pero lo que digo es, si nosotros no tenemos una fuerza que pueda defender, frenar el avance de estos sectores poderosos, concentrados, que buscan saquear nuestros recursos estratégicos y dejar solo hambre, pobreza, saqueo, sequía y demás en nuestra patria, va a ser muy difícil también pensar un desarrollo de nuestro país. Entonces, para nosotros tiene que haber una unidad nacional en torno a defender los recursos estratégicos, a plantear la necesidad del Estado de dejar de ser exportadores de esos recursos y empezar a desarrollar. Y en vez de vender mucho litio en carretilla, por ahí sacar un poco menos, industrializar y vender las baterías. Y empezar a aprovechar el enorme conocimiento que hay en nuestras universidades para poder desarrollar eso. Yo ayer estuve recorriendo la Universidad de La Plata, los que no lo conocen se los recomiendo, vayan a verlo. Están construyendo una fábrica de baterías de litio impresionante. Pero lo más importante es que lograron un convenio con los chinos para traer las máquinas y están copiando todo ese conocimiento para poder desarrollarlo en toda nuestra patria, y están construyendo convenios a lo largo y ancho de nuestro país para poder generar que nuestro país tenga la capacidad de producir baterías de litio. Después hay que discutir, por supuesto, el sistema colonialista que hay en la Argentina, de que los recursos estratégicos lo manejan las provincias.
Eso hay que discutirlo, es una locura. Así tenés a Morales, que es un delincuente, haciendo lo que está haciendo en Jujuy. Sin hablar de todo el resto de las cosas que hace en Jujuy, ¿no? Que tengo millones de cosas para decir, pero no viene el caso. Y eso es fundamental. O sea, para poder llevar adelante o pensar en una Argentina sin hambre, con trabajo, con todos los derechos, sin los niveles de pobreza que hay, desarrollada y demás, tenemos que empezar a defender algunas cosas. Entonces, para nosotros eso es inclaudicable. Tiene que haber una defensa sobre la soberanía nacional alimentaria de nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros recursos estratégicos, fundamental para a partir de ahí pensar el desarrollo estratégico de nuestro país. Y después la protección, el cuidado, entender que si no cuidamos la casa común, los recursos estratégicos, la tierra y demás, el ambiente, va a ser muy difícil pensar cualquier tipo de desarrollo en nuestro país. Los niveles de contaminación que hay hoy son tremendos. Y eso se puede pensar desde un montón de puntos. A empezar a entender que hay que construir políticas de desarrollo de esos recursos estratégicos de producción y demás, que pueden ser amigables con el ambiente, pero también hay un rol fundamental que lo vienen llevando adelante también muchos trabajadores de la economía popular que tiene que ver con el reciclado. Nosotros venimos planteando un sistemas locales de reciclado a lo largo y ancho de la Argentina, lo hemos puesto en práctica. Muchas de estas cosas que yo estoy mencionando lo hemos puesto en práctica. A ver, nosotros estamos hoy llevando adelante y hemos logrado arrancarle al gobierno la posibilidad de generar lotes con servicio. Perdón que voy y vengo, pero para mí es importante que las cosas que vamos diciendo mostremos que se pueden hacer, ¿no? Entonces, nosotros hoy estamos haciendo un montón de lotes con servicio en la Argentina y no necesariamente estamos expropiando. ¿Se entiende? El Estado tiene tierras, algunas están expropiando, que también hay que desmentir un poco la discusión sobre la expropiación. La expropiación es simplemente una forma forzosa de generar que el Estado se pueda poner de acuerdo con el privado y el privado le venda. ¿Se entiende? Porque básicamente se compran las tierras en una expropiación, en la mayoría de los procesos de expropiación, cuando hay un dueño que las reclama y tiene todo en regla y demás. Pero hemos llevado adelante un proceso de cientos y cientos de lotes con servicio para entregar a los sectores que peor la están pasando en la Argentina para que puedan ir desarrollando su vida. Entonces, para nosotros, si no pensamos un desarrollo de nuestra patria con un plan de gobierno, plan quinquenal, como le quieran llamar, que nos permita poner al humano en el centro de la escena, desarrollar todas las políticas que tanto de la macro como de la micro, pero que el objetivo final de eso sea proteger nuestro ambiente y enfocarnos en resolver las deudas históricas que nosotros tenemos con nuestro pueblo, e ir saldando todos esos déficits que hoy tenemos en la Argentina, es muy difícil pensar cualquier tipo de país de acá a 30 años. Ya termino. Así que yo lo que creo que para pensar la Argentina 50 años tenemos que hoy tener claro por las cosas que tenemos que pelear hoy y las cosas que no podemos permitir que se entreguen. O sea, nosotros no podemos pensar una Argentina de acá a 30 años si no, por supuesto, pensamos cómo cambiar la matriz productiva de nuestro país. Entonces, nosotros particularmente venimos trabajando en lo que yo le decía, un plan de desarrollo humano integral federal que habla de esos 3 ejes importantes que son tierra, techo y trabajo, explicados lentamente, no tan en profundidad, se los expliqué recién, pero un poquito más, y algunas cosas más que tienen que ver con transporte multimodal, con los recursos estratégicos, con discutir por qué hoy el sistema de transporte en la Argentina está a disposición de los grandes extractivistas y no se piensa, por ejemplo, un transporte multimodal que nos permita mechar un poco, recuperar el tren, porque vos también, y creo que lo mencionabas hace un rato vos, nosotros tenemos 90% de población, 93% de población urbana y solo el 7% de población rural en territorios extensísimos. Es decir, la tierra no sería un problema en la Argentina y se lo decís a cualquiera y todo el mundo te dice que a todos los argentinos nosotros le podríamos dar un terrenito de 300 metros cuadrados sin mucho problema.
y sin alterar la producción actual que hay, es decir, solo usando tierra que están al pedo. Pero, por ejemplo, eso también tiene que llevar adelante un proceso de repoblamiento en nuestra patria. De todos esos pueblos del interior que en algún momento fueron destruidos, abandonados, por la falta, por la destrucción del tren, por la destrucción de todo eso, por la concentración en las grandes ciudades, por la avanzada del extractivismo que con el monocultivo avanzó y arrasó con todos nuestros pueblos del interior, como le pueden decir algunos, otros no les gusta que le digan interior, pero para que se entienda. Si nosotros ese repoblamiento no lo pensamos acompañado de un desarrollo del transporte multimodal, de una reactivación de los trenes que permitan a esas poblaciones que se construyan producir y poder mandar esas producciones, venderlas a donde sea necesario, a los puertos o a donde sea, si nosotros no pensamos polos industriales en cada uno de esos lugares que permitan que todos esos trabajadores y trabajadoras puedan tener trabajo con todos los derechos garantizados, si no potenciamos el desarrollo de todas esas unidades productivas, si no generamos ese proceso, también es muy difícil pensar cualquier cosa. O sea, hoy ya es inhumano vivir en esta ciudad, por ejemplo. Y la desigualdad que se ha generado en Argentina es tremendo. O sea, estamos acá y a unos cuantos cuadras tenemos barrios enteros que no tienen luz, agua o cloaca. Entonces, ¿por qué voy por acá? Porque creo que nosotros tenemos que pensar un plan de desarrollo humano, con el humano en el centro de la escena, que nos permita ir pensando el desarrollo estratégico de nuestra patria, poniendo en el centro de la escena al humano, a las personas, y entendiendo que todo ese proceso de crecimiento que se lleva adelante tiene que ser enfocado para resolver cada uno de esos problemas de los argentinos a las argentinas, que muchas veces se los menciona como problemas estructurales y no se hace absolutamente nada para resolverlo, porque se dice que son problemas estructurales y son problemas que son de fácil resolución, que necesitan decisión política, que necesitan inversiones concretas, que necesitan redistribución de la riqueza, que se necesita un Estado que se pare de mano y frene la concentración de la riqueza en la mano de unos pocos, que por supuesto se necesita frenar el acuerdo, cortar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo voté en contra, aviso. Que bajo ningún punto de vista nuestra patria puede de rodillas ante un organismo multilateral que lo único que busca es controlar los destinos de nuestra patria, puede llevar adelante ningún proceso. Entonces, no podemos no hablar de lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional para pensar la Argentina de acá a 30 años. Porque de acá a 30 años, parte de esos 30 años, si esto sigue así, vamos a seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional. El año que viene empiezan los vencimientos. Y la Argentina no tiene la guita para hacer eso. ¿Y dónde va a salir esa guita? De recorte de educación, de salud. Entonces, ¿qué? No vamos a hablar de eso. O sea, porque yo creo que para pensar en Argentina a 30 años hay que pensar sobre la realidad, sobre la situación actual y sobre políticas concretas que nos permitan ir generando las condiciones para llegar a ese desarrollo y a esa Argentina que queremos. Entonces, una de las cosas que hay que decir, sin dudarlo, defendamos los recursos estratégicos, no permitemos que estos nos vengan a saquear, pero también frenemos con el Fondo Monetario Internacional y avancemos en ese sentido en todos esos recursos que se recaudan con el crecimiento, en cómo vamos profundizando la producción, profundizando distintas cuestiones que se necesitan en la Argentina para poder pensar una Argentina humana, una Argentina que nos incluya a todos y a todas, una Argentina sin pobreza, sin hambre, sin miserias. Entonces, nada, para cerrar, agradecerles. Creo que es muy importante, sobre todo en este año que es un año electoral, empezar a pensar los programas concretos de transformación que necesita nuestra patria, poner por delante el programa y luego los candidatos. Parece que los candidatos y la política no tiene que ser para lograr un silloncito en algún lado, sentirse con poder porque tienen un lugarcito en el Congreso o en algún sillón, sino que el poder hay que acceder por vías democráticas o bueno, en otros contextos también a través de procesos revolucionarios, pero tiene que acceder para poder transformar la realidad. Si uno accede al poder para mantener el status quo, para gobernar lo que existe y no transforma absolutamente nada, no sirve para nada. Entonces, primero el programa,
discutamos cómo queremos transformar la realidad de nuestro país, de nuestra patria, de los argentinos y las argentinas, y después vemos los candidatos, que eso es lo de menos. Muchas gracias. Bien, ahora sí, antes de la ronda de preguntas e intervenciones, le damos la palabra a Víctor de Genaro. Gonzalo, qué grande Gonzalo. Sí, no está Gonzalo, responsable que todo sea acá. Me enganchó con un debate, decía, vos tenés que venir te invito a discutir la Argentina. Sí, va a venir Rosendo Fraga, Lustó, Margarita Stolbizer. Y te decía, a discutir, me parecía piola que escuchara todos esos para, ¿qué dirán? ¿No? ¿Qué podrían decir? Por distintas causas y fueron... Yo la verdad que le decía, digo, yo me da vergüenza, tengo un poco de pudor de que cuando dentro de 30 años voy a tener, si es en el 2019, voy a tener 102 años, así que te imaginas que es un poco complicado para discutir esas cosas. Pero seguí insistiendo, y digo, bueno, y decía, voy a ir Eduardo, venía Saracho, bueno, ¿no? Natalia. Y yo digo, voy a estar con Natalia Saracho, con Federico lo quiero mucho y demás, pero a Natalia le quería agradecer, porque digo, qué mejor ejemplo de la pelea, y la verdad que para mí, y se lo vas a tener que decir, porque vine pensando en eso, qué mejor ejemplo de la demostración de que quiere construir un proyecto de país diferente que haberse bajado hace 3 semanas atrás de un coche para defender un pibe que le estaban pegando las canas de la Quinta de Lanús, que son unos delincuentes, que son realmente una de las policías más difíciles que enfrentamos en el conurbano, y que de repente tuvo que enfrentar eso y no dudó, salió a pegar. Bueno, es eso, esa actitud. La política no es solo la cabeza. La cabeza es el corazón y las tripas. Quien piense solo con la cabeza se pierde cosas importantes. A mí, el primer día que hablé en una asamblea sindical en minería, en ese estado, me eligieron delegado autoconvocado. Estaba ATI-UPCN, era en el 72, estábamos todos con la vuelta de pelo, era un quilombo. Y yo hablé en Talleres, en la isla de Marchi. Ahí laburaba en el laboratorio químico y era la construcción de minería. Y hablé, les aclaro que no pensé esto que estoy diciendo. Me cambiaron toda esta realidad que estoy sintiendo. Y qué mejor que contárselo, por lo menos lo que quiero. Y en esa asamblea yo hablé y era un comedor autogestionado, ¿no? Entre la patronal y nosotros, el Estado, un comedor largo, y había mesas. Y eran platos de loza, y se servía. Y yo estaba convocando a una movilización a tomar el ministerio de acá de Diagonal Sur, donde estaba minería, y teníamos que venir con los colectivos, y porque estábamos peleando contra un escalafón que nos querían meter a último momento la dictadura. Ya estaba por volver Perón, era agosto, y queríamos que se discutiera después. Y la verdad es que si hacían ruido los platos, ese día era una orquesta sinfónica impresionante. Nadie escuchaba, estaban todos, yo hablaba, gritaba, agitaba, ni pelota. A la mañana siguiente, nosotros teníamos que cruzar un campito para llegar, y cruzo, yo llegaba tarde, y me estaba esperando alguien que yo no conocía mucho,
lo había saludado, era un tornero de ahí de minería, el Sordo González, decíamos. Tenía un audífono, ahora tengo yo audífono, acá. Y el Sordo González se había quedado, había laburado con los Banancines, era un tipo de la resistencia metalúrgica de Támez, había sido eso, era mayor que nosotros, eran los tipos que nos formaban. Yo ni lo conocía, y el tipo me había estado esperando, él vivía en Bursaco, tenía 5 hijos, y me dice, vení, pibe. Me digo, sí, mirá, yo te vi ayer, pero viste que yo como no escucho mucho, veía. No te daban ni bola. Y la verdad que estuve pensando en vos toda la noche y te escribí esto, y me dio una carta con un poema. 1972. Y el Sordo González me lo da y dice, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuántos tipos se pararon delante de estos compañeros diciendo cosas como vos y a los 6 meses eran alcahuetes jefes? ¿Sabés cuántos tipos se pararon delante de ellos durante estos años y después se olvidaban? Por eso te escribí esto. Y entonces, porque yo te veo condiciones. Yo estaba estudiando en ese momento, ¿no? Estaba estudiando ciencia física, estaba estudiando. Había entrado en la facultad, por eso estaba en química. Y entonces ahí él escribía una larga carta y un poema que decía, son los libros, revistas y diarios que enturbian tus débiles pensamientos. Te falta el calor de la lucha de tu pueblo. Hay un abismo que tienes que cruzar. Inténtalo y verás que no es lo mismo. Y seguía un don Dios te ha regalado y bla, bla, corre como ante su amada para traer los sentimientos. Me daba una manija tremenda, pero decía, te falta el calor de la lucha de tu pueblo. Hay un abismo que tienes que cruzar. Ahora ese tipo me estaba peleando. Entendió que me tenía que pelear, era la clase que peleaba para disputar lo que venía. Sabía que había que ganarnos. 1972, yo ni pensaba ser sindicalista, yo era autoconvocado, eran todos, para mí los burócratas. Yo venía de recorrer Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Había hecho toda esa zona, me había encontrado con Torres en Bolivia, con Velasco en Perú, con Allende, que había ganado hacía poco. Vi a los mineros y caminé con los mineros con dinamita en la mano gritando socialismo, porque derrotando al intento de golpe contra... Acá estábamos con Onganía, volví de ahí con olor a pólvora, que no te digo nada. Enseguida, ¿qué pensaba? Iba a pensar en el sindicalismo, ni de casualidad, eran todos burócratas. Sí es cierto que mi primera marcha fue el 1 de mayo del 68, que me llevaron los compañeros de Villa Jardín y Villa Ilaza, que sí eran peronistas, que yo era peronista por sentimiento, pero no por cabeza, estaba discutiendo. Había una discusión, sí, de afecto. Mi vieja me decía muy simple, cállate la boca, vos entendés, tenía 13 años, que tenemos casa por Perón, no, vos estás en el colegio estudiando por Perón, llegaste por Perón y estás laburando por Perón. Y habíamos peleado para que volviera Perón en el 72. La verdad que fue un aluvión. Un aluvión. Y terminé al año siguiente siendo secretario general de Minería, después que fue electo Cámpora. El 25 de mayo de 1972. 25 de mayo de 1972, el día que yo sentí que tuve más poder en mi vida. Ese día sentí lo que es el poder. Y se lo deseo a todos. Cada uno tendrá su día. Pero ese día, en la Plaza de Mayo estaba Cámpora, 25 de mayo, Dorticós, presidente de Cuba, y Allende, presidente de Chile. Y salimos gritando, venía el avión de los milicos y decíamos, se van y nunca volverán. Estábamos convencidos, nos cobraron la vida de varios compañeros
en la puerta de la Casa de Gobierno, pero nosotros igual seguíamos ahí. Terminó el acto y nos fuimos a Devoto. Y fuimos caminando hasta Devoto y grabamos, si abran carajo, si no la abren, la tiramos abajo. Y lo abrieron. Increíble, sacamos a los presos. No era un problema de decir, hacíamos. Después tuvimos todo un tiempo. Por eso seguí militando, porque me eligieron y el 24 de marzo me echaron. Y empezó un proceso totalmente diferente. Ahí empecé a entender lo del sordo. Te falta la lucha de tu pueblo. Y conocí otra Argentina, la de la clase, la de la historia, la que empecé a entender y a querer. Ahí dice Sandino, dice acá, ¿no? Una cosa interesante. Yo aprendí que Sandino dice, cuando recorre todo Nicaragua, antes de lanzar la rebelión popular, que lo lleva a enfrentar a los gringos, ¿no? Y a generar el movimiento nacional, antes que eso recorre Nicaragua y le preguntan, ¿por qué recorre tanto? Porque dice, no se puede amar lo que no se conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Yo sí amo la clase. Es lo que me permitió ser feliz y tener poder. Entender ese poder. Claro, estoy acá con ustedes y me da apuro porque digo, lo único que le puedo decir es que perdimos algo muy importante. Llegué a una crisis muy profunda. Porque para mí, a diferencia de muchos, yo los admiro a los jóvenes que están acá, no a los más grandes que nosotros teníamos otra historia, ¿no? Los más grandes creíamos que era inexorable el socialismo. Creíamos que era inexorable. Casi como dice Eduardo, viste que por ahí te llamaban por teléfono y te iban a decir, che, viejo, si no la hicieron, háganla porque vamos nosotros, ¿no? Si éramos tan tontos. Entendí que la nuestra no era tan tonta. El 17 de octubre del 45 pateamos el tablero y generamos nuestra primera experiencia de gobierno. Y no administramos el Estado, no cambiamos el Estado con la clase trabajadora, hicimos una constitución del 49 que es espectacular. Se hizo lo mismo proceso con toda la burguesía como planteaba Eduardo con toda claridad en ese momento, pero fue un proceso de transformación espectacular de la clase, la primera experiencia de gobierno. Veníamos de pelear hacía 100 años atrás. El socialismo fue la mejor idea plantada en 1848. Empezamos a olfatearlo en la Comuna de París, lo consolidamos con la Revolución Rusa y ni qué decir en la perspectiva de todo lo que fue sentir que era inexorable. Estábamos convencidos que era inexorable. Y se cayó, lo derrotaron, fracasó. Antes del 89, la verdad que pensábamos que era lo que iba, que era inexorable el socialismo. Hoy en día, la mayoría de los filósofos, pensadores, progresistas, inclusive muchos, ven más fácil explicar por qué el mundo, la naturaleza, el mundo se va a destruir, pero el capitalismo no va a cambiar. Además de sentirme que soy clase trabajadora, también abracé lo que era el movimiento de los trabajadores peronistas. ¿Se imagina? 89 se nos cae el muro y acá viene Menem, mamita querida. Yo, a diferencia de algunos otros compañeros que lloraban por el mundo, lloraba por el mundo y por acá. Era un desastre. Íbamos a hacer la revolución productiva y estaba privatizando todo lo que debería ser estatal. Besaba izar roja, firmaba el indulto. Yo era miembro de la conducción del PJ. Renuncié ese día. No me lo puedo bancar. Esto no tiene nada que ver. Pero eso no me podía doblegar lo que había sentido de que era posible, que la clase trabajadora argentina era indomable. Y la verdad que si había una apotegma que todavía me quedaba era que el pueblo no se equivoca. El pueblo siempre, aunque no quiera, vota lo que, si no puede votar lo que sí queremos, por lo menos votamos lo que no. Entonces votamos a Frondizi, votamos
en blanco, votamos lo que no queremos. No, en el 91 votaron de nuevo. Amén, ya no era un proyecto diferente. El pueblo se equivocaba. Claro, habían tergiversado. Ni qué decir después con la alianza. Votaron, yo ya los partidos, muchos no creían. Pero que el pueblo se equivocara, la verdad que fue un dolor. Fue el único momento que pensé en si valía la pena seguir militando. Tuve un momento, una crisis muy grande. Y era secretario general de ATE y estaba en la CGT. No sabíamos qué hacer, desde dónde, cómo, si el fin de la historia, ¿no? O sea, era el fin de la lucha de las ideologías. Habían ganado. Y la verdad que lo que pasó después, que fue apostar a la confianza en la clase, el único lugar donde encontré atalonarme en ese orgullo de clase, me permitió ser parte, protagonista de una construcción que terminó el 19 y 20 de diciembre en nuestro país diciendo basta, pero que había empezado en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en el 2001, pasando por muchas luchas y donde había un Foro Social Mundial que gritaba a los resistentes del mundo que otro mundo es posible. Y se abrió esto que planteaba Eduardo. Tuvo un montón de movimientos, ¿sí? Nosotros tampoco creíamos que la burguesía existe. No existe la burguesía nacional en nuestro país. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. O lo hacemos los trabajadores o será de mentira. No existe esa posibilidad. Hace rato que está claro en nosotros. Por eso todos los movimientos populares que asumieron la responsabilidad de ir a hacer construcción de poder desde lo territorial es un espectáculo. Están construyendo poder como construimos nosotros. Cada uno construye poder de alguna manera distinta. Si no se construye poder, no se alcanza la legitimidad necesaria para pelear por la legalidad. Ningún gobierno llegó porque nos tocó. Nosotros no nos eligen desde arriba para que nos den el gobierno. No vamos a llegar de casualidad. Vamos a llegar si somos capaces de construir un poder diferente. Nosotros ganamos este gremio en el 84. Hicimos el sueño. Este anfiteatro es un sueño. Lo dibujamos ahí, no nos podíamos. Yo le decía hoy a Fede que nos quedamos acá la noche, el 21 de noviembre, cuando nos dieron el gremio, porque parece imposible, y esto era toda una casa vieja, y dibujamos ahí en la tierra este anfiteatro. Teníamos la capacidad de soñar y hacerlo. Y eso, soñar y hacerlo, había sido producto de que habíamos construido poder en las estructuras de arte. Yo me di cuenta que ganábamos el gremio después de 6 años de pelear en la dictadura, cuando Horvath convocó, que era el delincuente que estaba acá, a una marcha para defender a los estatales, y nosotros fuimos. Discutimos mucho, éramos la agrupación opositora, y dijimos, ¿vamos o no vamos? Y dijimos, vamos, porque es justo, vamos a pelear por salario. Y Horvath, con el gremio, había movilizado 800 personas. Y nosotros éramos una columna de Anusate de 3.500. Ahí me di cuenta que habíamos ganado. Que íbamos a ganar la legalización de la construcción de poder real. No se puede construir un gobierno nacional transformador con 24 provincias que están dirigidas por todos movimientos gobernadores feudales. La mayoría, después del Pacto de Olivo, le dieron a las provincias la posibilidad de que ellas son las dueñas de sus propiedades. Hoy son feudos, tenemos emiratos. ¿Y cómo se hace para construir un poder popular si resulta que tenemos en la práctica 24 provincias semifeudales? Están todas, son tipo, se imagina, no hace falta. Tenemos unas contradicciones bárbaras. Ahora, sin ese poder construido, no vamos a alcanzar, ni ninguno nos va a regalar nada. No es que alguno llega a la casa de gobierno de casualidad. Yo no creo eso. Y los pueblos que están peleando en esta nueva etapa, después de lo que significó los mal llamados progresismos, para mí fue una cosa, una aluvión impresionante del 2001 en adelante,
que terminó con el echar a Bush en Mar del Plata. Fue impresionante la capacidad de poder acumulado y de avance. Y empezaron las contradicciones entre todos y algunos pensábamos que había que construir más poder popular, otros creían más en que hay que tratar de ser más suave, menos... Bueno, no, eran diferentes visiones. Y nuestro pueblo en el 91, yo voy a terminar, pero un permisito más, porque si no, quiero terminar porque me queda dando vuelta muchas cosas y sí quiero escuchar después, pero no quiero dejar de decir que lo que siento es que sin desconocer nuestra derrota y sin desconocer que en el 2015, a diferencia, mirá que sufrí con el 91, ¿no? Que sufrí con lo de la alianza, cuando la gente vota a caballo de nuevo, que sufrí de esas cosas, no sufrí lo mismo cuando nuestro pueblo votó a Macri y ya no votaba equivocado, votaba directo. Está en disputa nuestro pueblo. Ahora tenía una fortaleza diferente. En el 91 dudaba si realmente habíamos perdido o no. Ese proceso de transformación y de lucha popular de los pueblos me mostró que sigue la historia, que la historia no para, que la historia sigue, que hay que escribirla, que hay que animarse, pero hay que ir al pueblo. Y que ir a buscarlo. Es más, yo quiero todo lo que dijo Eduardo hoy, no en el 50. Yo quiero ser claro. Todo esto que dijiste vos lo quiero hoy. Es más, me estoy proponiendo de candidato a intendente en Lanús y digo que en un año terminamos el hambre. En Lanús lo declaramos libre de hambre. Es una inmoralidad que haya hambre en el país nuestro. Nosotros somos un país hecho de pan. Está planificado el hambre. Mínimamente con una capacidad de aquellos que tienen legalidad para convocar a la gente. Yo te digo que terminamos. Yo te invito... vos me escuchaste porque estuviste acompañándome en la proclamación de mi candidatura, que en un año se termina el hambre. Hicimos un mapa del hambre en Lanús y descubrimos que había 4.200 compañeras y compañeros que dan de comer todos los días, que el 85% de toda esa comida se paga desde el Estado de sus diferentes variantes. 4.200 compañeras y compañeros, que están todas disgregadas en la municipalidad, en el gobierno nacional, en la educación, las organizaciones populares, las iglesias, etcétera, y en el voluntariado que también hay. Si tenés una legalidad de la intendencia, ¿a quién vas a convocar para resolver el hambre? ¿A Tinelli? ¿Vas a convocar a la parodia o convocás a los 4.200 compañeras y compañeros que todos los días saben lo que están haciendo? Eso es construir un proceso de transformación. Quiero lo de Eduardo hoy, no lo quiero después. Entonces no es un problema de programa, que yo lo entiendo. Yo me banco el programa que se apruebe en asamblea. Quiero decirlo tranquilamente, es un problema de poder. Es que tenemos que tener el protagonismo de ese pueblo. Ahí adelante pintamos en la pared una consigna que dice: hay que fortalecer el Estado para liberar la nación, que era la contracara de Martínez de Oz, que decía hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Nosotros la cambiamos. Yo desde hace muchos años digo que está atrasada. Hoy no quiero fortalecer el Estado. Este Estado está fortalecido. Se gasta mucha guita en pagar la deuda, se gasta mucha guita en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de represión, en darle sí el financiamiento a los poderosos. Es un Estado de ellos, hay que cambiarlo, hay que democratizar el Estado para construir la nación. Está en disputa la nación y para eso hace falta poder. Yo creo, programa me banco el que quiera, en el que se defina con el pueblo organizado y movilizado. Y realmente creo que es el tiempo. Yo creo que nuestros pueblos están más adelante que los dirigentes. Y los pueblos lo están demostrando.
Hoy a la mañana leí que China está aprobando, es público esto, ¿no? Aprobó que el aumento del financiamiento para su aparato militar, porque está programado que la guerra entre China y Estados Unidos, de acuerdo a los Estados Unidos, va a ser entre el 25 y el 27. ¿Es posible eso? Sí. Puede haber. Está la guerra, la pandemia, el mundo. Los pueblos pelean porque se dan cuenta que hay una oportunidad. Los dirigentes todavía no nos animamos a hacerlo. Los pueblos se dan cuenta que los grandes se pelean y los más débiles tenemos la oportunidad. Yo no soy de los grandes, soy de los chiquitos, jugaba al fútbol en Lanús, ahí de chiquito en el barrio, y cuando los grandes se peleaban nosotros nos quedábamos con la pelota. Ah, eso sí. Ahora, cuando los grandes se arreglaban, no jugábamos al fútbol. Es así de simple. Los grandes se están peleando y cuando se peleó Francia con España y se trasladó el poder, surgió Haití y surgió nuestras revoluciones. Cuando pelearon de Francia a Inglaterra, el capitalismo cambió de lugar y se pelearon desde México hasta lo que significó la aparición de todos los movimientos como la Revolución Rusa. Y en el 45, cuando los grandes se pelean, los chicos emergemos y los grandes están peleando. Y esto que decía él, y perdóname que quiero terminarlo, porque yo siento, o por lo menos creo, que hay un lugar que no se está sintiendo y es la desesperación que esos pueblos tienen. No lo pueden parar a Perú, no pueden parar a los colombianos, no pueden parar a esta transformación que empezó con la echada de Macri en la Argentina. Y eso viene. Creo que es un tiempo de oportunidad y van a seguir peleando. Va a haber muchas sorpresas y vale la pena que pensemos que ahora es cuando hay que construir ese poder. Sí, planificar, pero sobre todo resolver los problemas de hoy. No sé, Romina, ¿cómo estamos con el espacio? Si pasamos una segunda ronda, si podemos llegar a tener alguna pregunta en el medio o directamente hacemos una ronda. No, que hablen entonces, nos han escuchado, pobre. Mi consulta es la siguiente, relacionada con lo que habías planteado de bueno, ¿qué pasó cuando se votó a Macri? ¿Por qué lo votaron a Macri directamente? Mi consulta es, ¿no tendrá que ver esa decisión de la mayoría de la población de este país en el sentido de que el kirchnerismo, si bien discursivamente siempre plantea la defensa de los derechos de los trabajadores y la recomposición salarial y de las condiciones de trabajo, en realidad la experiencia concreta que se dio desde 2003 en adelante fue una precarización gradual y sostenida de las condiciones de trabajo y salariales, y entonces, ante un discurso totalmente contradictorio con lo que legalmente se producía y con lo que los trabajadores vivían, en realidad no era una alternativa más viable que elegir a alguien que directamente planteara el discurso de manera abierta, sabiendo ya cuáles iban a ser las consecuencias de la asunción en el gobierno. Eso. Bueno, no me voy a sorprender. Pero, no, al contrario. Yo creo que se votó porque está en discusión si es posible una nación. La verdad que yo no doy por sentado hoy que nuestro pueblo está ganado a un proyecto nacional. Es más, ni yo mismo, yo fui candidato a presidente en el 2015. No era ni de Scioli ni de Macri. Intentamos construir una cosa, habíamos fundado un partido en el 2013, teníamos 5 diputados y no teníamos un partido nacional, habían arreglado el Partido Justicialista y el Radical, cambiar la legislación para que hubiera las confederaciones no pudieran presentarse. Nosotros éramos partidos provinciales, que íbamos haciendo experiencias desde los trabajadores y surgiendo partidos, y teníamos para hacer un partido, pero ellos sacaron una decisión que no se podía hacer eso
sino que tenías que tener un partido nacional que significa 5 provincias para presentarse, con lo cual es un despelote. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Mirá cómo no subestiman la provincia de Buenos Aires. Para elegir presidente te piden 4.000 firmas. Para elegir concejal, nosotros tuvimos que presentar 12.000 en la provincia de Buenos Aires. Yo creí que siempre había más poder en la presidencia que en la concejalía. Pero ellos presentamos 12.000, porque ellos te piden 8.000 fichas más el 4 por 1.000 de 2 distritos electorales. O sea, hay más poder en el territorio que en la representación. A mí me hizo cambiar mucho la visión. Pero en el 2015 recorrimos el país, teníamos 5, formamos el partido en el 2013, hicimos eso y nos permitió construir un país, porque en lo electoral, si no tenés candidato, no jugás. Eso sí es una experiencia. Porque a los que eligieron se presentaron como candidatos. Hay que construir esa experiencia. Y si no tenés territorio, no ganás. Entonces es muy importante. Ahora, en el 2015, el kirchnerismo venía en baja. 5 paros generales le hicimos al kirchnerismo. 5 paros generales. Entre la CGT y la CTA autónoma. La CTA de los trabajadores, no. Pero hubo 5 paros generales. Y no lo hacen las organizaciones. Porque las organizaciones pueden... Yo aprendí de los trabajadores, de los dirigentes, podemos convocar a paro. Ahora, no para el país. Parar el país, parar los trabajadores, y la mayoría hoy no controlás a quién para y quién no para. Para que pare el país es porque la clase trabajadora se apropia del paro y lo ejecuta. Si no, yo por mí ya estaría en las condiciones dadas para que haya paro general en estos 2 o 3 años, tendría que haber habido. O sea, eso venía en baja. No se creía. Y sí, la gente no está tan claro que la gente qué tipo de nación queremos. En ese momento nosotros, o yo, ya había entendido que, y por eso lo defendemos, hicimos un instrumento electoral que plantea la plurinacionalidad. Hay 36 naciones en nuestro país que están demostrando que están a la cabeza de la lucha popular. Además de la clase, están los pueblos originarios. Además de la clase, está la identidad de las mujeres. Además de la clase, hay otras identidades que han demostrado una diversidad que tenemos que expresar, me parece, en esa construcción de poder. Y creo que lo de Macri fue un retroceso muy grande. A mí no me asustó menos que la del 91, debo decir, por mi fantasía de que el pueblo nunca se equivocaba. Ya venía equivocándose y bueno, está en disputa el pueblo. ¿Qué garantía hay? Lo dijo él con toda seriedad y que, ¿no? Tato Bores decía que la Argentina había sido un país y él siempre preparaba lo que venía del poder, de esa burguesía. Siempre preparaba eso. Y la verdad que está en disputa si hay un proyecto de todos, pero hay que ir a buscarlo. A mí me parece que por eso el pueblo, y se equivocó, claro que se equivocó. Ahora, en el 19 hizo un aluvión contra Macri, y después perdió Trump, Bolsonaro, el pueblo chileno, Perú. Entonces, eso es una fuerza que está imparable, para mí por lo menos, en este tiempo. No, quería preguntarle a Eduardo el tema de la construcción de poder, porque acá Víctor habló del tema de la construcción de poder, y bueno, quería preguntarle a Eduardo. Vos ya sabés lo que yo pienso, no sé por qué me preguntás. A ver, siempre en los debates cada uno se posiciona donde le parece que tiene que posicionarse. Es así. Y siempre para la bondad del debate es mejor dejar de lado ciertas cuestiones, digamos, que está bien, forman parte de la retórica, pero
Yo soy hijo de un albañil y una portera del conurbano bonaerense. Viví toda mi vida en José Cepaz. Digamos, no, a mí qué es la clase obrera no me la van a contar. ¿Sí? Bien. Por el mismo sentido, digamos, yo no tengo tu prosapia militante, pero he sido dirigente sindical, he construido sindicatos. Es decir, no estamos acá intelectuales que viven en un mundo y la clase obrera. ¿Sí? Yo soy docente, vivo en mi laburo de docente. No vivo de otra cosa. Nunca fui, digamos, digamos, financiado por ninguna estructura política, nunca me pagaron nada, siempre laburé de docente. Y en el 2001, Víctor, digamos, recordaba su momento de poder. El mío fue el momento que estábamos en medio, ahí en la avenida Corrientes, el día que cayó Cavallo, ¿no? Y yo la primera vez en mi vida, ¿no?, que sentía que uno hacía algo que tenía consecuencias, ¿no? Tanto marchar, un día se cayó. Bueno, perfecto. Digamos, me parece que esa dimensión de la discusión hay que dejarla de lado. Digamos, cada uno se pone donde le parece, pero me parece que esa discusión hay que dejarla de lado. Y hay que discutir, digamos, me parece a mí, digamos, respetuosamente, si se construye poder con el frente de todos. Yo no voy a hablar por lo que planteó Federico, porque sería una falta de respeto, digamos, debatir con alguien que tuvo que irse. Entonces no. Pero digamos, todos aquellos que están en vinculación con el frente de todos pueden tener la mejor intención del mundo, pueden hacer los mejores proyectos, pueden hacer lo que quieran, pero están avalando, llevaron al poder y sostienen a un gobierno que es una fábrica de producir miseria. Esa es la verdad. Y yo, digamos, celebro que quiera ser intendente de Lanús, porque seguramente va a ser el mejor intendente de Lanús que haya existido en mucho tiempo, pero hay un hecho objetivo, digamos, cuando uno piensa el poder desde un punto de vista micro, localizado, atomizado, el resultado objetivo es como aquel que quiere, digamos, vaciar el mar con las manos. O sea, ¿cuánta gente conseguiste que consiguió terreno y se hizo la casa? 10, 15, 20 mil. Durante el gobierno de Fernández cayeron en la pobreza más de 4 millones de argentinos. Eso es poder, y no lo tenés vos, lo tiene Fernández, lo tiene Cristina, lo tiene Massa, lo tiene la burguesía. Ahí no se construye poder. Poder se construye aparte. Yo, digamos, cuando decís yo me postulé para presidente, me parece que esa es la vía. Pero el frente de todos no es la vía. Como no era la alianza la vía. Y podemos discutir muchas otras cosas y vamos a disentir o no, pero me parece que cuando decimos sin poder no se hace nada, yo estoy de acuerdo. Ahora la discusión es, el poder está en el frente de todos. El poder está en participar allí, en ir a esa interna. Digamos, yo tengo la mejor opinión personal de mucha gente que no piensa como yo y que está en posiciones muy diferentes. Pero, digamos, respetuosamente tengo que decir, ahí estás construyendo lo contrario de lo que querés construir. Digamos, respetuosamente lo tengo que decir porque gente que me merece respeto, no estamos hablando de Macri y compañía, ¿no? Estamos hablando de compañeros, pero ahí no construís poder. Eso no es cierto, esa es la ilusión del poder. Y vos decís, y yo puedo citar algunas palabras tuyas que yo anoté textualmente, ¿no? Que son, digamos, muy sintomáticos. Y es que hay un problema. Cuando vos decís, yo quiero lo de Eduardo y me banco cualquier programa si lo vota la gente. Bueno, pues este programa lo votó la gente. A Alberto lo votó la gente. A Cristina lo votó la gente. No, está bien, pero hay un punto. No, está bien, bueno, pero hay un punto en el cual vos decís, yo quiero todo lo que dice Eduardo. Pero bueno, yo empecé diciendo que todo eso que señalé eran medidas inmediatas. Eran medidas inmediatas. Digamos, vos podés terminar con la desocupación mañana si querés. Sí. Bueno, pero estás en un gobierno que produce desocupados.
Y entonces, vos me decís, ¿podemos terminar con el hambre mañana? Claro, sí, seguro. Es completamente factible. Es más fácil terminar con el hambre que muchísima otra cosa. Pero estamos avalando un gobierno que es una fábrica de hambrientos. Y entonces, ¿dónde está la construcción de poder? Por eso cuando yo planteo, respetuosamente, por supuesto, porque somos compañeros, digamos, en ese sentido, acá debiéramos pensar en una alternativa independiente de la burguesía, un laborismo. Lo que estoy diciendo es, concentremos lo que tenemos y construyamos nuestro poder. Digamos, porque si no, digamos, ¿qué estamos esperando? ¿Que Cristina diga votemos a Sergio? No. Ya está gobernando con Sergio, porque a Alberto le hizo la vida imposible hasta que le echó todos los ministros. Y bueno, entonces la cuestión es, ¿dónde se construye poder? Sí, hay poderes moleculares, poderes, pero después todo eso debe referirse a un Estado nacional. Y bueno, yo insisto, no podemos repetir a Perón. Perón es la AAA también. No podemos repetir la Alianza. No podemos repetir Néstor y Cristina. Porque entonces rebotamos siempre contra la misma piedra. Entonces, ¿qué es construir poder? Y a mi juicio, construir poder es poner, primero que nada, una alternativa de la clase obrera. Lo otro no es construir poder burgués. Pero bueno, me parece que esa es la discusión. Después todas las otras cosas las podemos discutir, podemos estar de acuerdo, siempre fraternalmente, porque yo por lo menos me considero compañero de muchos compañeros que no tienen mi ideología, y no miran las cosas como yo y buscan otras alternativas y hacen otras apuestas. Perfecto. Pero precisamente por eso, por lo que nos une, que me parece que hay que balancear esa situación. Eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa. Vamos a buscar algo que tenga que ver con la construcción del poder de la clase. Como vos decís, yo acuerdo con vos muchas cosas. Por ejemplo, no es cierto que la clase obrera no tenga la posibilidad en la Argentina de construir una alternativa. No es cierto. Y es cierto que en muchos pueblos de América Latina han producido a través de la lucha alternativas. O sea, Castillo no llegó de casualidad. Pero es cierto que Castillo no era candidato a nada un año antes de ganar las elecciones. Dicho de otra manera, la dinámica política en América Latina es extremadamente veloz. Y como vos decís, los dirigentes están atrás de los pueblos. Y entonces tenemos que tratar de adelantarnos a la ola, porque si no vamos siempre a la retanga. La gente del 2001 votó a 4 presidentes. ¿Sí? Y vino Néstor para empoderar. Bueno, no pasó eso. Eso no pasó. ¿Sí? Podemos discutirlo y todo, podemos estar de acuerdo, ¿no? Dentro de un campo, pero eso no pasó. Macri, con todo lo que sea, pero, digamos, Macri gobernó 4 años, la miseria en la Argentina tiene 70. Y en estos 70 años, 34 años, los gobernó el peronismo. Hay que hacer esos balances, me parece. Bueno, y como anfitrión, te cedo la palabra para cerrar porque lo corresponde, por supuesto. Bueno, vamos a convocar a un plenario después para discutir esto. Había un viejo dirigente sindical, Miguel Gacera, que decía, déjense de joder, discutan ahí y ahí está el debate. Y ahí hay que ser inflexible. Con el debate no hay que conceder nada, porque tenemos que conocer a fondo la realidad que tenemos que transformar. Y no hay que confundir que uno discute con el otro, porque si no, no podemos discutir. Estamos discutiendo eso. Así que yo parto de la base del respeto. Si no, ni me hubieran invitado. Yo agradezco que me hayan invitado. Es más, por ahí, aunque por ahí me quedé pensando con eso del patotear. Por ahí mi actitud, ¿viste? Estoy peleando contra Grindetti y digo, ¿qué puede ser? Porque hayan sentido que yo estoy diciendo algo. Pero me animé a decir lo que sentía, por respeto a ustedes. Que estén acá a esta hora
discutiendo la posibilidad de qué va a pasar, la verdad que digo, si hablo, ¿qué le voy a contar? Una cosa general. Sí creo, y esto, no digo con todo respeto porque no creo en eso. Yo parto de la base que el mejor respeto es el compromiso cotidiano de cada uno. La mayoría de nuestro pueblo hoy está desilusionado y está en contra de esto. La mayoría de nuestro pueblo hoy, para mí, no quiere votar a los que eran. Está en un quilombo. Hay una calma chicha que está mascullando y yo creo que va a haber sorpresas. Cuando digo lo del pueblo, digo eso. Y sí, yo fui candidato a disputar esas cosas, pero creí que la cosa es territorial y me fui a laburar todos los días caminando por los barrios. Hoy no te creen si no te conocen. Tenés que, no alcanza con lo que se dice, es fundamentalmente lo que se hace. Y eso de que pueden votar a Macri, pueden hacer cosas peores a esta altura de los acontecimientos si no los convencemos de que existe otra forma de gobernar distinto. Hoy lo que no cree la gente es que hay otra forma de gobernar distinto. En la CTA lo mejor que tuvimos fue dejar de echarle la culpa a la CGT de lo que no hacíamos los dirigentes. Y entonces nos pusimos a hacer una central nueva y todavía está. Crecimos tanto que ahora somos 2, así que imagínate, es un quilombo, pero hay un anclaje en la clase trabajadora que quiere algo nuevo. Por algo todavía sigue esta experiencia después de tantos años. No es una corriente, hay una crisis. Y en lo partidario pasa igual. Y creo que hay que demostrar que se puede gobernar distinto. Y eso es la mejor forma de convencer. Sí, por eso digo, a todos los compañeros que viven en Lanús están invitados a participar en esta experiencia en Frente Popular Lanusense, a tratar de dar una pelea para echar al cajero de Macri, pero además para construir una alternativa. Está difícil, más difícil la interna que la general. Es más difícil ganar en esa interna que en la general. Así que eso es lo importante. Sí, por último, yo estoy convencido que puede haber pueblos, y los hay muchos, sin revolución. Pero no va a haber nunca revolución sin pueblo. Eso estoy convencido, no lo hace. Si no hay revolución sin pueblo. Y nuestro desafío es convencer al pueblo. Y está ahí, esperando. Y cordial. Bueno, muchas gracias a todos y les recordamos que mañana a partir de las 17 horas siguen las mesas. Tenemos más de 40 mesas donde vamos a seguir discutiendo qué Argentina queremos en 30 años, ¿sí? Y cómo la empezamos a construir hoy.